¿Cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Ayer, haciendo un breve resumen de la clase que vimos el día de ayer, topamos el tema de la cuenta contable, ¿no? Ahí estábamos viendo un poquito acerca del tratamiento que nosotros vamos a darle a un conjunto de bienes, de servicios, de valores que tengan una misma naturaleza y le vamos a asignar un nombre de cuenta contable, ¿no? Con la que nosotros vamos a trabajar durante todo el proceso durante un periodo contable que nosotros estemos manejando, ¿sí? Debemos cumplir también con características. Una de ellas decía que para nosotros asignarle un nombre a una cuenta contable debe ser claro y completo, ¿verdad? Y debe abarcar lo máximo que pueda sobre estos bienes de servicios y valores que yo les hablo, ¿sí? A ese conjunto. Nosotros debemos hacer un conjunto y vamos a nombrar a ese conjunto con un nombre de cuenta contable, ¿sí? Justamente ayer veíamos ejemplos de lo que les estoy indicando en este momento. Vimos de igual manera los elementos que debe tener una cuenta contable. Justamente los elementos, yo les decía que son 5, en donde principalmente nosotros vamos por cada cuenta contable a codificar esa cuenta contable, es decir, que cada cuenta va a ser única y lo vamos a poner con un código, ¿sí? De referencia, que justamente ya les explicaba y les adelantaba un poquito sobre un tema que vamos a ver el día de hoy, que es el plan de cuentas, que prácticamente el plan de cuentas es un listado de todas las cuentas que nosotros posiblemente vamos a utilizar durante la ejecución de este proceso contable, ¿no? Claro que no vamos a utilizar todas, pero ya vamos a planificar posiblemente las que vamos a utilizar. Y si durante el proceso contable nace la, la obligación de crear una nueva cuenta contable, la creamos porque los planes de cuenta no son eh, rígidos, ¿no? Sino que nosotros podemos trabajarlos de forma flexible, podemos crear cuentas, modificar cuentas, sí, justamente que se adapten a nuestras necesidades. Tal vez antes de iniciar, bueno, y el otro elemento justamente era el nombre, ¿no? Asignarle el nombre. El tercer elemento teníamos un aspecto de debe, otro de haber y otro de determinar el saldo justamente de esa cuenta contable. ¿Sí? Ahí están los 5 elementos que nosotros vamos a verificar justamente cuando trabajemos ya con las cuentas contables, ¿sí? Y justamente hicimos varios ejemplos, ¿no? Yo les ponía los ejemplos para que revisemos, tengamos en consideración ciertos aspectos, ¿sí? Miren, esto es lo que trabajamos el día de ayer. Justamente trabajamos por aquí. eh, Déjenme ver. Trabajamos esto, ¿no? Esto trabajamos. Yo les ponía por aquí un grupo, un conjunto de bienes, de servicios, y por aquello les decía muy bien, en vez de poner un nombre a cada uno de estos bienes, por ejemplo, sillas, mesas, cómodas, aparadoras, ¿por qué mejor no hacemos un conjunto y a todo este en conjunto le asignamos un nombre de cuenta contable? Por ejemplo, muebles de oficina. Sí, eso es lo que vimos el día de ayer y lo que vamos a reforzar justamente y vamos a terminar ya el día de hoy con el tema de la cuenta contable, ¿sí? Para ya la semana próxima trabajar con algo que se llama la ecuación contable, que es lo que me interesa también que conozcamos, ¿sí? Hasta ahí tenemos alguna preguntita sobre la temática que manejamos el día de ayer o podemos continuar. Si existe alguna duda, díganme nomás, podemos repetir algo, porque créanme que eso que les estoy dando es la base, porque más adelante cuando yo posiblemente les ponga una transacción, un hecho económico con información, ustedes ya van a tener la facilidad de reconocer qué cuentas contables y ya, no, ya podemos nosotros verificar con facilidad en un plan de cuentas qué cuenta asignar a esa transacción que yo estoy ejecutando, ¿sí? Déjenme ver, por aquí tenemos un mensaje, nos pone sí, sí, sí que sí, si hay dudas, sí estamos claros. Muy bien, mire, hasta aquí vimos el día de ayer, ¿no? Y ahora sí, vamos a ir con esta temática. Las cuentas contables, como vimos nosotros en el plan, se van a clasificar, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a tener cuentas contables dentro de los 5 grupos que existen en la contabilidad. Sí, existen 5 grupos. En este caso, miren, nosotros vamos a tener dentro de los 5 grupos el primer grupo que es el activo. El activo nosotros, y les voy a poner por aquí en grande, el grupo del activo nosotros siempre lo vamos a reconocer con el número 1, ¿sí? Por eso es que nosotros cuando veamos un plan de cuentas y veamos que una cuenta contable inicia con el código,
con el uno, su código inicia con el número uno, nosotros ya vamos a verificar y vamos a conocer que si empieza con el uno, hace referencia a que esta cuenta es una cuenta de activos, ¿sí? Entonces, miren, el activo va a estar representado con el número uno, ¿sí? En todos los planes de cuentas. Si ustedes pueden, más luego terminamos la clase, entren a internet y descárguense, pongan plan de cuentas, ejemplos y van a verificar lo que yo les digo, que el número uno será el activo, ¿no? Así como el número dos, déjenme, le bajo eso, así como el número dos será el pasivo, ¿no? Ustedes van a un plan de cuentas, verifican, miren, una cuenta contable que inicie su código con el número 2, nosotros ya vamos a conocer que forma parte del pasivo, ¿sí? Porque así está escrito, así es la norma, así son las bases de la contabilidad, así nos enseñaron. De igual manera, mire, el número 3 estará representado por el patrimonio, ¿sí? Que es un grupo patrimonial, ¿no? Mire, el patrimonio. Número 3, siempre que veamos nosotros una cuentita que inicie con el número 3, ya sabemos que es el patrimonio. Eso no nos olvidemos, ¿sí? De igual manera, miren, el número 4 es el ingreso, que es la cuenta, son cuentas de ingresos, van a estar representados con qué? Con la cuenta, con el número 4, ¿no? Con el número 4, el grupo de ingresos. Y por otro lado, los costos y gastos van a estar representados con el número 5, ¿sí? Y esos son los 5 grupos patrimoniales con los que nosotros vamos a trabajar. Es decir, vamos a trabajar con el activo, pasivo y patrimonio. Estos tres primeros grupos que les estoy marcando aquí, esos tres grupos me van a ayudar a qué? A determinar la situación financiera de mi negocio, ¿sí? La situación financiera. Eso ténganlo en cuenta ustedes. El activo, pasivo y patrimonio me van a ayudar a determinar la situación financiera de mi negocio, de mi empresa, ¿no? Y por otro lado, los ingresos y los costos, estos dos grupos, me van a ayudar a qué? A determinar el rendimiento o rentabilidad de mi negocio, ¿sí? Con esos dos grupos yo trabajo para determinar el rendimiento de mi negocio. Con estos tres grupos de aquí, el activo, pasivo y patrimonio, yo voy a realizar un estado financiero que se llama estado de situación financiera. Y con estos dos grupos de acá, el ingreso y los costos y gastos, yo voy a ejecutar un estado financiero que se llama estado de resultados, ¿sí? Con esa información. Entonces, miren, con esto que yo les acabo de dar la información, vamos a leer un poquito acerca de qué son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y costos y gastos. Justamente aquí les he puesto qué es, pero no les he puesto la conceptualización que debería ponerles, porque más adelante vamos a leer una conceptualización de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, justamente en el marco conceptual, en donde me establece un poquito más técnico y me dice qué es el activo. Pero yo no les puedo poner algo técnico ahorita cuando mi interés es que nosotros conozcamos cuál es el fondo, cuál es la base del activo, ¿sí? Y por lo tanto, les he puesto una conceptualización un poco más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún compañero que me ayude con la lectura de qué es el activo? A ver, ¿algún compañero que quiera participar? Katy Lor, por favor. Dice que aquellas que denotan el control de la empresa en bienes, valores o derechos. Muy bien, nos dice entonces que los activos son aquellas cuentas que denotan el control de la empresa, ¿sí? En bienes, valores o derechos. Es decir, que una empresa va a tener el control sobre estas cuentas contables. Y nos dicen, mire, sobre estas cuentas contables que pueden ser bienes, ¿verdad? Bienes, valores o derechos. Por ejemplo, ¿qué tipo de bienes? Los inventarios, ¿no es cierto? Los inventarios, yo tengo el control de mis inventarios. Forma parte de algo que yo poseo. Es un recurso que yo tengo dentro de la empresa. Por lo tanto, los inventarios, si son míos, eh, un segundito ya. Solamente déjenme una llamada que tengo.
Listo, entonces mire, lo que les decía, ¿no? Es un recurso que tenemos, por ejemplo, en bienes les ponía el ejemplo de inventarios. Muy bien, es un recurso que yo tengo, que yo controlo como empresa. En valores, la cuenta caja o la cuenta bancos, mire, es un recurso que yo tengo, es mi dinero, yo veo qué hago con mi dinero, ¿no? Entonces, mire, yo tengo disposición justamente de esos valores que yo pueda tener en efectivo o que pueda tener el dinero depositado en bancos. Muy bien, son valores que forman parte de mi empresa y que yo tengo el control, que es un recurso que yo controlo. Y derechos, miren, derechos, por ejemplo, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es un derecho que yo tengo, ¿verdad? Es un derecho que a mí me otorga por alguna venta, alguna deuda que yo tenga que cobrar. Son derechos. Es una cuenta que yo tengo a mi favor y va a formar parte de mi activo, ¿sí? Entonces, mire, y justamente aquí les he puesto como ejemplo de cuentas que forman parte del activo, les he puesto clarito al efectivo, ¿no? El efectivo podemos ponerlo así con ese nombre o podemos ponerlo caja, que es lo más común y que posiblemente hemos escuchado. Podemos ponerle caja, la cuenta bancos, miren, la cuenta bancos forman, la cuenta bancos y la cuenta caja son de naturaleza de activo, 100% es de activo. De igual manera, los terrenos, miren, si yo tengo un activo fijo, un terreno, propiedad, planta y equipo, van a formar parte de mi activo. Y yo tengo el control sobre ello, ¿sí? Y lo que les decía, por ejemplo, miren, cuentas por cobrar, es un derecho que yo tengo, ¿verdad? Que puedo hacer efectivo en cualquier momento. Y sobre todo cuando ya existe un vencimiento, en el caso de que yo, por ejemplo, he otorgado un crédito a un cliente a 30 días. Yo tengo un derecho que debo cobrar, ¿verdad? Así como también voy a tener obligaciones, voy a tener derechos. Muy bien, etcétera, les he puesto, pero entre algunas otras cuentas, miren, puedo tener lo que les decía, ¿no? Los inventarios, en el caso de que yo tenga un local comercial y los inventarios que tenga ahí en stock forman parte de mi activo, ¿sí? Hasta ahí, ¿tenemos alguna preguntita sobre lo que es el activo? Ingeniero, dentro de los bienes también estarían los carros, por ejemplo, mobiliario. Claro que sí, porque más adelante ya vamos a ver una clasificación del activo, ¿no es cierto? Pero el activo como grupo, nosotros vamos a tener, como dice aquí, los bienes, valores o derechos que podemos tener nosotros bajo nuestro control. Y en los bienes, ¿qué podemos decir? El mobiliario que usted dice, que posiblemente son muebles de oficina, que justamente van a formar parte de mi empresa y de mi propiedad, planta y equipo, que es lo correcto. ¿Sí? Entonces, miren, los vehículos que yo tenga, el mobiliario, la maquinaria, ¿sí? Todo eso forma parte de mi activo, ¿sí? Como dice aquí, ¿qué es? Denotan el control de la empresa en bienes, valores y derechos, ¿sí? Es el control que yo tenga sobre bienes, valores y derechos, ¿sí? Es un recurso que yo tenga el control sobre este tipo de condiciones que me pone aquí. ¿Sí? Entonces, de eso nosotros podemos considerarlo como parte de nuestro activo. Muy bien, ¿sí? Estamos claros sobre qué es el activo, ¿no? Ahora, veamos qué es el pasivo. Es otro grupo patrimonial, ¿no es cierto? Que está representado con el número 2 para su codificación. Forma parte, perdón, es el pasivo y veamos qué es este pasivo, ¿no? En resumen, porque como les digo, esta no es la conceptualización que quiero que se aprendan si es posible de memoria, pero sí que conozcan que hay eh, como base para nosotros ya entrar un poquito más luego en una parte más técnica sobre el pasivo, ¿sí? Pero como les digo, esto no es la conceptualización correcta. Pero ayúdame con la lectura algún compañero, ¿ya? Sobre qué es el pasivo. A ver, algún compañero que quiera participar y me ayude con la lectura. Paola. Pasivo. Representan las Pasivo. Representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Muy bien, miren, entonces los pasivos que han sido, dicen que representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas, es decir, las obligaciones que yo tengo como entidad, como empresa, con terceras personas, ¿verdad? Con otras empresas, con otras personas naturales posiblemente, ¿sí? Con el Estado también, ¿no?
Miren entonces, son deudas, el pasivo prácticamente estará representado por cuentas de obligaciones que yo tengo que saldar, ¿verdad? Entonces, miren, me ponen como ejemplo de cuentas que sueldos por pagar, me dice. En el caso de que yo esté debiendo a algún empleado posiblemente un sueldo, es una obligación que yo tengo, ¿verdad? Y esa obligación yo debo registrar y reconocerla dentro de mi entidad, dentro de mi contabilidad, perdón. ¿Por qué? Porque es un hecho económico que yo debo cumplirlo. Justamente primero porque es ilegal, ¿no es cierto? Quedarle debiendo a los trabajadores. Luego me cae el Ministerio del Trabajo, va a tener más problemas y debo realizar el pago en algún momento. Es una obligación que yo tengo, es una deuda que tengo con una tercera persona, en este caso mi empleado, pero debo registrarla en mi contabilidad. Es un pasivo que va a estar registrado justamente ahí. Sueldos por pagar. Impuestos por pagar de igual manera, miren, es una obligación que yo tengo con el Estado por concepto de tributos que debo cancelar, ¿no? Entonces, miren, en algún momento yo debo hacer efectivo ese pago. Por ejemplo, el IVA por pagar. Posiblemente en este momento no tengo el dinero para cubrir con ese impuesto que se ha generado, pero debo registrarlo en mi contabilidad como una deuda. Ya más adelante yo lo pagaré y esa deuda se cancelará, quedará en cero, quedará en nulo, ¿no? Pero yo en su momento debo registrarlo como un pasivo, porque es una obligación que yo tengo con terceras personas, en este caso con el Estado. Y de igual manera, miren, préstamos por pagar. Los préstamos por pagar es una obligación que yo tengo con la entidad financiera, ¿verdad? Que yo voy a ir pagando poco a poco en cuotas, ¿verdad? Que voy a ir saldando, pero es una obligación que yo debo reconocer y en su momento, cuando ya cumpla con todas las cuotas que debo cancelar en la entidad financiera, yo posiblemente esta cuenta, préstamos por pagar, quedará en cero, ¿sí? Pero es una obligación que forma parte de mi pasivo, porque aquí dice clarito, se representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Y aquí están algunos ejemplos de cuentas contables que van a formar parte del pasivo, ¿no? Cuando exista, obviamente, la obligación de cancelar estas deudas. Muy bien, eso es todo en cuanto al pasivo, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí sobre el pasivo? ¿Qué nos dicen? A ver, ¿tenemos alguna preguntita sobre el pasivo? O si no, vamos con el patrimonio, ¿no? Vamos con el patrimonio. ¿Qué nos dice el patrimonio? Nos dice, a ver, el patrimonio nos dice que está representado, sus códigos están representados con el número 3, ¿sí? De entrada nos dice eso, el número 3 en patrimonio. Eh, el patrimonio, ¿qué nos dice aquí la lectura? A ver si algún compañero nos ayuda. ¿Qué nos dice acerca del patrimonio? Aquí. A ver si me ayudan con la lectura de algún compañero. Están 10 compañeros conectados y no participan. Ya vamos viendo cuáles son las personas que participan, pero El patrimonio. Representan los aportes de los socios, los resultados y reservas de la empresa. muy bien, entonces miren, estas son las cuentas patrimoniales que nosotros vamos a tener. Justamente en el patrimonio no únicamente vamos a registrar el capital que nosotros como socios posiblemente aportamos para poner en marcha la empresa, sino que también van a existir otro tipo de cuentas. Por ejemplo, los resultados de ejercicios anteriores o del mismo año que nosotros estamos trabajando. Miren, vamos a acumular ahí los resultados que se han efectuado, ¿no? Y de igual manera, en el caso de que existan reservas, también van a estar ahí. Por ejemplo, pueden ser reservas legales o reservas de acuerdo a estatutos que se representan, ¿no? Entonces, miren, vamos a poner aquí como ejemplo, les he puesto cuentas contables, miren, capital social, ahí tenemos capital social, las utilidades, lo que le pongo, reservas, y de igual manera, miren, déjenme les indico acá en el plan de cuentas. Creo que aquí tenemos, mire, justamente aquí, el número 3
patrimonio y tenemos cuentas, miren, capitales, aporte de socios, etcétera. Son cuentas que vamos a utilizar justamente. La conceptualización, de acuerdo a normas internacionales, nos dice que el patrimonio es la parte residual una vez disminuido del activo menos del pasivo, ¿no? Eso nos dice la norma internacional justamente de contabilidad, ¿sí? Que es la parte residual entre la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Y más adelante, justamente cuando topemos el tema de la ecuación contable, ahí vamos a ver lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio y los movimientos del patrimonio que van a existir. Listo. Ingresos. Vamos con la cuenta, el grupo contable número 4 que hace referencia a los ingresos, ¿ya? Ingresos. ¿Qué nos dice? Ayúdame con la lectura, por favor, ¿ya? De los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Ingresos representan los ingresos o beneficios que la empresa obtuvo para prestar un servicio, comercializar o producir bienes. Muy bien. Miren, nosotros cuando tenemos una actividad económica, siempre vamos a buscar el lucro, ¿verdad? Vamos a buscar el lucro. Y para nosotros obtener lucro, rendimiento, utilidades, vamos a tener que generar ingresos, ¿no? Estos ingresos nosotros podemos relacionarlos con las ventas que ejecutamos. Miren, pero no únicamente los ingresos van a ser por concepto de ventas que nosotros realicemos de inventarios, ¿no? También podemos tener nosotros otro tipo de ingresos, no por actividades ordinarias, sino por actividades, otro tipo de ingresos, ¿no? Por otro tipo de actividades que realicemos. Por ejemplo, miren, si yo pongo un dinero en el banco a plazo fijo, esa utilidad, ese interés que yo me estoy ganando por el dinero que dejo en la institución financiera, nosotros debemos reconocerlo como un ingreso, ¿sí? Lo vamos a reconocer como un ingreso. Entonces, miren, todo eso, y miren, otro ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo que forma parte de mi empresa, y lo estoy vendiendo ese vehículo, y por la venta estoy obteniendo un ingreso, ¿verdad? Entonces, eso también es un ingreso que debe ser reconocido. No únicamente los ingresos, como les digo, por actividades ordinarias. ¿Y qué es una actividad ordinaria? Que, por ejemplo, si yo tengo un local de venta de computadoras, los ingresos por concepto de la venta de computadoras son actividades ordinarias, pero también tenemos, como les digo, otro tipo de ingresos, y ese es el ejemplo que les pongo, por las utilidades o el rendimiento financiero que voy a tener, por los intereses ganados, posiblemente de un depósito a plazo fijo que tengo, ¿no? ¿Y qué nos dice por aquí? Ejemplo de cuentas contables que intervienen justamente en este grupo, ¿no? Nos dice, mire, ingresos por venta de bienes, lo que le digo de actividades extraordinarias, perdón, de actividades ordinarias. Ingresos por prestación de servicio también nosotros podemos obtener. Rendimientos financieros, ¿sí? Ganados, nos dice por aquí. Y veamos por aquí algún otro tipo de ejemplo que tenga. Mire, por aquí tenemos ingresos, nos dice por contratos de construcción, por regalías, miren, por los intereses que les decía, por dividendos en el caso de que nosotros tengamos acciones en alguna empresa y estemos obteniendo dividendos, ganancias brutas, otros ingresos, nos dicen intereses financieros, todo eso nos establece en un plan de cuentas, ¿no? Como yo les dije, no vamos a utilizar todas las cuentas que están en el plan, sino las que sean necesarias conforme los hechos económicos que se vayan efectuando en su momento. Bien, entonces, eso en cuanto a ingresos. Y vamos con el último grupo. ¿Qué nos dice el último grupo? ¿Qué nos dice el último grupo? A ver, si me ayuda con la lectura. Bueno, el último grupo está representado con el número 5, ¿no? Cuando ustedes vean una cuenta con el número 5, que inicie con el número 5, ya vamos a entender que es una cuenta de costos y de gastos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice la cuenta costos y gastos? A ver, ¿qué nos dice? Si me ayuda con la lectura. Costos y gastos. Representan los valores pagados por el uso de bienes o servicios de consumo inmediato. Muy bien, entonces miren, ¿qué nos dice? Que los costos y gastos estarán representados por cuentas que estén relacionadas con el consumo inmediato, que pueden ser bienes o servicios, ¿verdad? Por ejemplo, un servicio que yo pueda consumirlo
o hacer uso de forma inmediata, ¿qué puede ser? Un servicio, por ejemplo, de mantenimiento del edificio, mantenimiento de los vehículos que yo tenga, de la maquinaria. Es un gasto que yo estoy ejecutando, ¿verdad? Entonces está relacionado con eso. De igual manera con bienes, miren, yo les decía el día de ayer, por ejemplo, cuando compro, se me daña un mueble o se me daña una percha donde yo tengo los productos y es necesario que yo vaya a la ferretería, compre posiblemente algún tipo de suministros y esos suministros van a ser utilizados de forma inmediata, ¿verdad? Y por lo tanto, esos suministros, yo le voy a otorgar un nombre que se llame gastos suministros, porque son de consumo inmediato, porque cumple con lo que nos establece justamente aquí el texto, ¿no? Que están representados por bienes o servicios de consumo inmediato. Y entre algunos ejemplos justamente de lo que nos establece aquí en las cuentas que intervienen en los costos y gastos, ¿qué nos dice? Que pueden existir gastos de publicidad, mire, en el caso de que yo vaya a la radio posiblemente o a redes sociales, ¿no? Que es lo común hoy en día, a redes sociales, y pague por publicidad. Puedo pagar a alguna persona que conozca por la publicidad que me haga en redes sociales. Y ese gasto, miren, ese consumo, ese servicio que estamos haciendo uso inmediato, yo le otorgo la cuenta gasto publicidad, ¿sí? De igual manera el arriendo, miren, yo estoy pagando el arriendo del mes de junio, ¿sí? Es un uso que yo estoy dando, por lo tanto, yo ya le coloco y le otorgo una cuenta contable, en este caso, gasto arriendo, ¿sí? De igual manera, gastos de intereses, me dice, cuando nosotros tenemos un préstamo, ¿verdad? El banco me está cobrando intereses y ese interés que yo estoy cancelando, ¿puedo yo registrarlo en mi contabilidad? Claro que sí, siempre y cuando forme parte de mi contabilidad, forme parte del giro del negocio, esos intereses que estoy cancelando, ¿sí? Gastos sueldos, miren, los sueldos que pago a los trabajadores, es de forma inmediata el servicio, ¿verdad? Y de forma inmediata no hago referencia a que se consuma hoy o mañana, sino que en máximo en el plazo que dura un periodo fiscal, en este caso 12 meses, ¿sí? Entonces, miren, estos han sido los grupos contables de lo que hace referencia la contabilidad, ¿no? Estos 5 grupos contables. Tenemos los 5, ¿no? Aquí les he puesto los números que están representados cada grupo y hemos detallado un poquito. De esto que hemos explicado el día de hoy, tal vez tenemos alguna preguntita, alguna duda, porque ya creo que ya para la próxima semana quedó el plan de cuentas y en esto sí me quiero quedar un poquito más, en el tema de aquí, los movimientos de los grupos contables, porque ahí ya vamos a comenzar a trabajar un poquito más antes de ingresar a realizar asientos contables. Pero miren, con lo que hemos visto hoy, miren, solo en esta partecita se nos fue casi toda la hora en esta explicación. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto que revisamos el día de hoy, sobre los grupos contables? ¿O estamos claros? A ver, estamos los 10 compañeros conectados. Basta con que un compañero me diga que sí estamos claros. A ver, ¿qué nos dicen? Por favor. Todo claro, dicen. Listo, muy bien. Gracias, Paola. Está claro. Muchas gracias. Entonces, miren, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy, ¿no? La próxima semana, de igual manera, vamos a continuar con lo que es el plan de cuentas. Lo vamos a ver rapidito el plan de cuentas porque ya hemos trabajado en estas clases, mismo el plan de cuentas, ya les he venido adelantando y basta solamente con enseñarles un poquito sobre un plan de cuentas más completo que voy a venir trayendo, ¿ya? Descargando para presentarles. Muy bien, entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Bueno, la clase ya les voy a subir para que ustedes revisen en el caso de que quieran reforzar y así nos veríamos ya la próxima semana, ¿sí? Muchas gracias, entonces nos vemos el día viernes de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego.